La educación avanza cuando aprendemos de quienes investigan y quienes enseñan. En esta conversación hablaremos de qué funciona en educación, cómo el equilibrio se enlaza con la evidencia y la innovación y qué otros países pueden aprender de la experiencia de Portugal. Para ello tenemos un invitado internacional, una de los más influyentes en el debate educativo contemporáneo, historiador, investigador, matemático y ex ministro de Educación y Ciencias de Portugal, el profesor Nuno Grato. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto estar aquí. Y para entrar directamente en materia, Grato, nos gustaría a nosotros saber, que nos cuente desde su perspectiva, cómo usted, la educación de ahora, cómo usted la ve en la actualidad. La educación es fundamental, cada vez más importante para los países todos. Hay muchos retos, pero lamentablemente parece que conquistamos la cantidad, quiere decir, muchos niños ya, mucho más que antiguamente, están en la escuela, pero hay un reto, que es el reto de la calidad. Ese reto todavía no lo estamos venciendo como deberíamos. Por ejemplo, por la lectura, que es un problema esencial. Todavía hay muchos niños que tienen muchas dificultades en leer. Están en la escuela, lo que es importante, pero tienen dificultades en leer. Entonces hay retos que continúan. Claro que sí, y sabemos que la tecnología es una herramienta muy importante, pero ¿cuáles herramientas digitales se pueden usar que no se vea que está arropando o invadiendo lo que es al docente? Ese es un problema importante porque hace algunos años se pensaba que lo digital iría a ser una ayuda extraordinaria, que el docente podría no ser más necesario, pero en la realidad se ve cada vez más que el docente es necesario, que el digital puede ayudarlo, pero el contacto directo de los docentes con los estudiantes, la dirección de la clase, el contacto social, las preguntas, la discusión, todo eso sigue siendo esencial para la educación. No hay nada que sustituya un buen maestro en la escuela. Y como sabemos que la inteligencia artificial, ¿verdad? Es una herramienta muy importante, de hecho todos las usamos y también la podemos usar de manera correcta. ¿Cómo hace el docente directamente para volverse un aliado de la inteligencia artificial sin tener que desplazarlos a ellos? Yo creo que la inteligencia artificial no va más desplazar los maestros, por la misma razón. La tecnología no desplaza el contacto humano, el contacto entre los niños o los más grandes, los estudiantes y los maestros, porque es necesario ojos nos ojos, pensar, discutir, ver, nada sustituye eso. La inteligencia artificial puede ser una ayuda, pero a veces hay una exageración. Se imagina que va a hacer una cosa extraordinaria. Puede ser que sí, no lo sabemos. Entonces es mejor mantenernos con algún cuidado sobre la inteligencia artificial, no pensar que de repente todo va a cambiar. Porque si miramos la historia de la educación desde hace 100 años, siempre hubo muchas sorpresas. Ahora va. Primero era el cine. El principio del siglo XX, había los que pensaban que el cine iría a sustituir a los maestros. Y con el cine no eran necesarios maestros. Después se verificó que no, los maestros siguen siendo necesarios. Claro. Después, más tarde, eran las computadoras. En los años 70 hay un filósofo que dijo que al fin del siglo XX los profesores serían extintos, no habría más profesores porque todo sería por las computadoras. No, se ve que no. Claro. Estamos en el siglo XXI, se ve que no. Después fue la Wikipedia, la Internet. Se pensaba que con la Internet, con la Wikipedia no sería necesario el profesor porque todo estaba allá. Se ve que no es verdad, que es muy necesario la interacción con el maestro. Ahora, la inteligencia artificial es un salto posiblemente más largo que el salto de la Internet, pero
todavía no lo sabemos. Yo tengo, no, hablar del futuro es siempre difícil, es siempre un riesgo, pero yo diría que el futuro debe ser más o menos como es actualmente, en cierto sentido, porque nosotros cambiamos en muchas cosas, pero seguimos con 2 piernas, 2 brazos, una Nada cabeza, cambia. 2 ojos. La evolución que nos cambió, que nos hizo llegar hasta aquí, la evolución fueron millones de años. Millones de años. Así No es es. en 10 años o 20 años que el cerebro muda. Las personas a veces piensan, la internet cambia el cerebro. No, que no es verdad. El cerebro es lo mismo. Entonces debemos, sí, estar atentos a los retos de la inteligencia artificial, la internet, todo. Debemos estar atentos a los retos, pero con algún cuidado. Y sobre todo, no hacer que con el miraje del futuro no hagamos bien lo que podemos hacer bien. Y en la realidad hay cosas Así que es. podríamos hacer mejor y que no estamos haciendo bien. Yo no hablo de la República Dominicana, hablo de todos los países. Claro. Prácticamente todos los países tienen problemas con la educación. Sí, así es. Y con relación usted tuvo una etapa, ¿verdad? Como ministro de Educación en Portugal. Sí. Y tuvo unos buenos cambios notables que se vieron allá. Ujú. ¿Cuáles fueron las herramientas y técnicas que se usaron para que esto se llevara a cabo de manera positiva? Maestros. Quiere decir, no fueron tanto herramientas digitales, fue el trabajo que es el trabajo de base. El trabajo de base quiere decir 2 o 3 cosas. Primeramente, mejorar el currículo, hacerlo más claro, más exigente, más bien organizado, más detallado, más progresivo. El currículo es lo esencial porque es donde todo empieza. Todo empieza con el currículo. Claro. Después, del currículo, ¿quién lo lleva a los niños? Son los maestros. Los maestros. Después, ser claro con los maestros, lo que se pide a los maestros, lo que se pide a los niños. Entonces, currículo es una parte muy importante porque es donde todo empieza. Y eso lo mejoramos un poco. Digamos que Portugal, yo tuve la suerte de, antes de mí, varios ministros tener más o menos la misma preocupación. Entonces, hay un progreso desde 2002, 2003 hasta 2015, siempre con esta preocupación del currículo. Y después hay una segunda parte, que es la parte de la evaluación, porque también empezamos a mejorar la evaluación, a hacerla más frecuente, más clara, más pública. Y eso empezó en 2001 con algunas medidas, después siempre mejor, siempre mejor. Y esa parte, nosotros cuando en mi gestión la cambiamos para ser más frecuente, con más impacto sobre el percurso de los alumnos, más fiable, más organizada. Eso también ayudó mucho. Y hay un tercer factor que introducimos en mi gestión, que antiguamente no había tanto, que es un apoyo sistemático a los alumnos con más dificultades. Y ese apoyo sistemático a algunos alumnos con grupos especiales, con tutorías, con cosas que las escuelas decidían cómo hacerlo, también creo que fue muy importante. Tanto que cuando llegamos a 2015, obtuvimos los mejores resultados de siempre en Portugal. Lo que es bueno, pero también es malo, porque quiere decir que a partir de allá no continuamos el progreso. No, y el currículo es muy importante porque, Muy importante. de hecho, yo creo que el currículo es la cabeza de todo. Porque Es la cabeza de todo, sí. si no se capacitan y no llevan rigurosamente todos los detalles para impartir una docencia de calidad, si el currículo está un poquito bajo, pues entonces no funciona de manera positiva, ¿verdad?, la educación. Exactamente, yo completamente de acuerdo. El currículo debe ser ambicioso. Quiere decir, nosotros debemos decir a los maestros, a los niños, a los estudiantes, a los padres, a toda la gente, que es necesario saber más. Claro. Ese es el punto de partida. Es necesario saber más. A veces se dice, no es tan necesario saber. No, es necesario saber más. necesario, Lo sí. más que se sabe, lo mejor que se está preparado para la vida.
Entonces yo creo que sí, que el currículo es el punto de partida y que no hay que otra forma de mejorarlo sino organizarlo mejor, hacerlo más claro y hacerlo más exigente. Y hablando de eso, del currículo, ¿cómo se debería integrar lo que es la lectura comprensiva en las diferentes asignaturas? Ese es un tema muy importante. Muchas gracias por la pregunta. La lectura, voy a intentar explicar más o menos desde el inicio. La Claro. lectura, porque es un tema que he estudiado un poco. La lectura empieza con la decodificación, quiere decir, hay unas letras que los niños cuando las miran no imaginan lo que sea. Es un trabajo que ahora nos parece sencillo porque estamos muy habituados, Claro. pero imagínense que estamos leyendo japonés. Dios mío, que es difícil. Entonces es como los niños se sienten cuando están con las letras. El primer trabajo muy sistemático, muy organizado, de decodificación, de correspondencia clara entre las letras, los grafemas y los sonidos. Este primer trabajo es muy importante y es necesario automatizarlo. Entonces, decodificación y automatizarla para desarrollar la fluidez lectora, quiere decir, para leer con rapidez, con dificultad, automáticamente, sin pensar, sin leer de forma que sea automático. Pero después, o al mismo tiempo también, es necesario enseñar la estructura gramatical, la puntuación, los verbos, el vocabulario, desarrollar el vocabulario y la estructura gramatical es muy importante. Y para desarrollar la estructura gramatical, el vocabulario, es necesario empezar a leer mucho. Porque nosotros cuando hablamos unos con los otros, hablamos de forma muy sencilla. Digamos, decimos, ya terminó, no terminó, No vamos, terminó. no, nos quedamos, aún no, está frío, frío. Pero cuando Así leemos, es. vemos que las frases son más complejas. Él dijo que sentía frío. Hay una separación, ¿verdad? Hay una En cada separación palabra. y hay una estructura gramatical que nos enriquece mucho, que nos hace más ricos. Entonces hay esa parte importante que es la lectura fluida, después la lectura fluida, una lectura rica que aumente el vocabulario y aumente la estructura gramatical. Pero eso no basta, porque a veces se dice, leen pero no entienden lo que leen. A veces no entienden lo que leen porque no saben verdad. no Claro. saben qué pasa. Están leyendo cosas de otros mundos, otras que no entienden, porque no hay la cultura de base, el conocimiento de base. Entonces, en todas las asignaturas es muy importante leer y desarrollar el conocimiento de base, porque si nosotros vamos a leer una cosa sobre la historia de Trujillo, por ejemplo, Balaguer, qué pasa, es necesario saber historia para entender los detalles. El porqué de cada cosa. ¿Por qué de cada cosa? ¿Por qué fue muerto Trujillo? ¿Por qué Balaguer se quedó en el poder tanto tiempo? Son cosas que para un niño que no sepa nada de historia o para un adulto como yo que no sé nada de historia de Santo Domingo, sé muy poco, pero de la República Dominicana sé muy poco. Sin el conocimiento de base, la lectura no se entiende. No se entiende. Muchas veces abrimos Un unas libro. noticias. No Exacto. tenemos nada, porque no entiendo. No es que yo sé leer Kant, por ejemplo, un filósofo muy importante, pero tengo gran dificultad en entender lo que él dijo, lo que él Claro. escribió, porque no es porque no sepa leer las palabras, es porque no tengo la cultura de filosófica de base ellos. para leerlo. O si vamos a leer mecánica cuántica, una cosa muy avanzada de física, lo leemos todo, pero no entendemos. Cada una tiene sus palabras, como es un punto, cada una tiene sus claves, y sus mencionan palabras, y sus conceptos. y sus conceptos, exactamente. Sus conceptos, que si no conocemos los conceptos no entendemos. Entonces, yo creo que es muy importante que la lectura
não pare el principio de primaria, el primer ciclo de primario, no sé exactamente aquí cómo es, pero no pare a los 9, 10 años, no, después es necesario seguir leyendo en clases de física, de matemáticas, leer, escribir, porque escribir es el más, digamos, escribir es la etapa superior que para escribir, para hacer resúmenes. Todos los maestros, todas las disciplinas o asignaturas, todas pueden contribuir para eso. Y yo creo que esa es una parte que muchas veces se olvida, es que todas las asignaturas, todos los temas son buenos para leer más y para escribir más. Y así se desarrolla no solo la lectura, pero también el conocimiento general. No, y en la misma lectura, cuando uno está leyendo, uno encuentra frasecitas o palabras raras, ¿verdad? Que uno no comprende. ¿Y qué uno hace? También eso es importante, buscar esas palabritas para uno comprender qué quiere decir esas palabras. Eso también nos ayuda a la comprensión. Exactamente. Yo cuando mi padre me decía, cuando yo empecé a leer, que él leía con diccionario al lado. Hoy día tenemos el teléfono. Antes se usaba mucho, sí. Un crayoncito, se subrayaba las palabras que no era, o una mascotica, sí. Se escribían y luego se buscaba en el diccionario. Exacto. Eso se veía mucho antes. Buena práctica, pero ahora, mira, ahora los estudiantes leen muchas veces en digital. Mucho digital. El papel es muy bueno para muchas cosas, pero la realidad lee mucho en digital. Digital es tan sencillo. Se toca la palabra y aparece la definición. De una vez. Pero la recomendación para los niños, para todos nosotros es, estás leyendo, hay una palabra que no entiendes, no pases adelante, quédate, mira, ¿qué quiere decir la palabra? Y después lee otra vez. Si tú lo haces, yo aprendí a leer español así, porque el español es muy parecido con el portugués, pero hay palabras que son muy distintas. Por ejemplo, desayuno no existe en portugués. En portugués se dice en portugués de Portugal, se dice pequeño almuerzo. Okay. Entonces, cuando parecía desayuno, yo diría, desayuno, ¿qué pasa? Desayuno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, desayuno? Desayuno. Vamos a verlo al diccionario. Desayuno, ok, ya entendí. Y hay palabras así que son muy diferentes. Hay palabras que son iguales. Por ejemplo, palabra. Nosotros decimos palabra. Ustedes dicen palabra. Palabra, ok. Pero hay otras que son muy distintas. Nosotros decimos más cedo y vosotros dicen más temprano. Ok, bueno, sí, son más palabritas. Tarde y más tarde, es lo mismo. Sí. Entonces, solo un ejemplo, que cuando leemos, mismo que sea nuestra lengua, hay palabras que no conocemos, vamos a aprenderlas. Claro y vamos sí. a leer más sobre temas que culturalmente son importantes. Por ejemplo, no solo leer literatura ligera, leer también cosas de historia, cosas de geografía, y la escuela puede hacerlo. La escuela debe hacerlo. Claro que sí. Y hablando de todo esto, ¿qué prácticas concretas se pueden usar en la comprensión de matemáticas para los de primaria y secundaria? La comprensión de matemáticas necesita primeramente comprensión de lectura. Claro. Y después necesita comprensión de los temas matemáticos. Y la forma de hacerlo es la misma, es enseñanza sistemática, dirigida por el maestro, con un currículo claro, no pasar adelante sin entender el previo. Si un niño no sabe sumar, añadir números, no puede subtraer. Si no sabe sumar, no puede multiplicar. Es un ejemplo muy sencillo, pero quiere decir, hay que hacer las cosas de forma progresiva, casi que por camadas, que ahora se sabe eso, pasamos a la etapa siguiente. Y todos nosotros tenemos esta tendencia a saltar. Ahí no entendí, vamos a saltar, vamos a pasar adelante. Pero el tema retorna después, como que vuelvo otra vez. Como que nos persiguiendo. Y por eso enseñanza sistemática para las matemáticas es muy importante, organizada por el maestro, por un currículo, por supuesto. Hablando de eso, como usted es de Portugal, ¿qué enseñanza pudieran tener otros países que quizás ustedes tuvieron allá en el país de Portugal? Bien, yo creo que hay una enseñanza importante que ya referí, que
que es currículo, evaluación, apoyos. Esta enseñanza de Portugal es importante porque con una buena organización de estos tres temas, nosotros logramos llegar a puntos más elevados. Claro. Y cuando en periodos lo abandonamos, bajamos. Entonces yo repetía eso. Currículo exigente, evaluación para saber cómo se está. Siempre es un sistema en clase, después la clase estandarizada nacional, todo. Y apoyos a los niños con más dificultades. Yo diría, esos tres temas son muy importantísimos. Con relación, vi que usted estuvo en el congreso del IDEICE. ¿Verdad? Ellos realizaron un congreso en 3 días. Vi que usted tuvo una participación muy importante allá. Me gustaría que me hable un poquito de esa participación. ¿Cuál fue el tema principal de la conferencia que usted dio? Claro. Mi conferencia. Hábleme un poquito de eso. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido a la República Dominicana por la invitación, al Ministerio y a IDEICE, al doctor Jesús Andújar, porque fueron todos muy simpáticos conmigo. Y también a doctora Catalina Andújar de la OEI, que siempre me había invitado, muy simpáticos. Que también estuvo una buena exposición también. Y sí, ella hizo. Me encantaron las dos, las de usted me gustó muchísimo gracias. Y la de la señora Catalina. Hizo una exposición muy interesante, verdaderamente muy interesante y con muchos datos. Claro. Y otras personas, el congreso fue todo muy bueno. Pero lo que yo dije allá, sobre todo, es estos temas de currículo, evaluación, apoyos, y uno más que creo también que es importante, que son los materiales escolares. Esa es una parte que me preocupa muy mucho. Importante. Muy importante. Yo estudié un poco ese tema por varias razones. Escribí un libro sobre eso en castellano que se llama Apología del libro de texto. Aquí no se dice exactamente libro de texto, se dice manual escolar. Para los materiales escolares son muy importantes, porque ¿cómo pueden los padres ayudar a los niños si no hay un material escolar? Son los apuntes de los niños. Material de apoyo también, ¿verdad? Material de apoyo. ¿Son los apuntes que los niños hacen? No. Tiene que ver cómo es. Para el maestro, ¿cómo se puede desarrollar una cultura común en un país sin haber materiales que avanzan al mismo ritmo, que tienen el mismo contenido y todo? ¿Cómo puede un maestro hacer sus clases si tiene que desarrollar sus propios materiales? No, es mucho trabajo. Claro. Ya enseñarlo, preparar las clases, hacer las revisiones, las correcciones de trabajos de casa y otros trabajos. Mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo. Aún vas a añadirle crear materiales, no utiliza buenos materiales. Creo que esa parte es una parte muy importante que muchas veces se olvida. Ok, bueno, ya como estamos ya casi en la parte final, me gustaría que usted nos dé, ¿qué consejo usted le daría a esas personas que se quieren dedicar al sistema educativo, a mejorar el sistema educativo? ¿Qué enseñanza usted le daría a esos jóvenes? Que están interesados en ser maestros en ser maestros, en ayudar, ser organizadores, ser políticos. A nivel general, exactamente. A nivel general, yo diría, atención a los datos, atención a los hechos, porque la educación es muchas veces hecha de convicciones ideológicas que no tienen base en la realidad. Entonces, atención a los hechos, atención a los datos, lo que se llama educación basada en la evidencia. Eso es muy importante. Atentar el siguiente. Lo que se aprende muchas veces sobre educación son cosas antiguas. Antiguas no quiere decir que sean malas, pero son cosas del siglo pasado. No están actualizadas, ¿verdad? No están actualizadas. O de hace 2 siglos, no están actualizadas. El siglo XXI aportó como que una revolución científica sobre educación. Son los datos de las encuestas internacionales que no existían, no se podía saber, no se podían comparar países, no se podría ver la evolución de un país. Son los datos de la psicología cognitiva que no existía, solo fue creada a fines del siglo XX,
que nos dice, que nos da un modelo sobre cómo funciona la mente humana, son los datos de econometría o economía de educación, que nos permite analizar los datos de una forma científica, que también fue desarrollada a fines del siglo XX. Claro. Y son las neurociencias, las ciencias cognitivas neurológicas, que son que también son muy recientes. Todas esas disciplinas, esas ciencias, nos aportan datos nuevos y que debemos considerarlo. Es bueno leer los clásicos, a veces, por supuesto, Piaget dijo cosas que son importantes, pero ha pasado muchos años. Ahora se sabe mucho más de lo que se sabía el siglo pasado. Ay, mira, este tema a mí me encanta muchísimo. Bueno, aunque lo bueno dura poco, ¿verdad? Nos agradecemos, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, de enseñarnos que la educación no solo es, o sea, tiene algo más allá, ¿verdad?, que nosotros podemos aprender y enseñar, y más cuando se apoya de evidencias, es mucho más importante, ¿verdad? Le damos muchísimas gracias al profesor Crato por estar con nosotros desde Portugal. Está aquí en República Dominicana y vino a conversar un poquito con nosotros, ¿verdad?, acerca de este tema tan importante. Seguimos aprendiendo juntos. La educación es una herramienta fundamental para que cada uno de nosotros nos capacitemos de una manera correcta. Hasta un próximo episodio.